volver a la presencialidad? Porque se estaba hablando de eso y quería averiguar. Mira, nosotros hicimos un pedido a las autoridades cuando el rector empezó a salir en los medios diciendo que se iban a priorizar algunas actividades de vuelta a la presencialidad en el segundo cuatrimestre, se iban a construir aulas híbridas y todo eso, eh, pero no tenemos respuesta todavía. Nosotros lo que solicitamos es que se junte la comisión de contingencia, que es una comisión que están todos los claustros representados y que definen los protocolos a seguir. Por ejemplo, si hay una cierta vuelta, bueno, cómo sería, cuántas personas, en qué horario, qué día, de qué manera, teórico, seminario, práctico, consulta, examen, bueno, todo eso, pero todavía no hay respuesta, la facultad está cerrada esta semana y la que viene, por ende no vamos a tener respuesta en 2 semanas. Vamos a ver qué pasa después, digamos, a la vuelta. De todas formas, como se han dado las situaciones de organización de presencialidad y virtualidad en nuestra facu, es muy difícil que volvamos a la presencialidad en lo pronto. Sí, porque imagínate cómo sería que, por ejemplo, no sé, los teóricos, decir, bueno, tal persona tiene que venir tal día, a tal horario, tal, y es Claro, no, difícil. yo creo que eso no igual, seguramente eso se conserve, digo, los espacios que implican más gente van a seguir siendo virtuales, no es que todo va a volver a la presencialidad. Se piensan algunas vueltas graduales y en eso está contemplado lo de primer y segundo año porque nunca tuvieron una experiencia en la facultad, pero Ujú. algunos espacios, porque además incluso hay gente que no va a poder volver porque planificó todo su año virtual, porque no está en Rosario, entonces se va a armar algo mixto, pero bueno, todo eso es lo que dice la universidad, la facultad no dijo absolutamente nada todavía. Claro, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿quieren que arranquemos? ¿Vamos, Nacho? Sí, no tengo drama, mirá, creo que, si no me equivoco, habíamos quedado en el punto C acerca del cumplimiento del deseo, de la psicología de los procesos oníricos, era ese punto. Habíamos terminado de dar la carta 52, habíamos explicado un poco la dinámica, la economía, la topología, sobre todo también del aparato psíquico del segundo modelo ya freudiano, de la interpretación de los sueños, en su regresión tópica, formal, temporal, y nos había quedado pendiente, o sea, ahí tenemos el punto A y B, y nos había quedado pendiente el punto C, que es acerca del cumplimiento de deseo. No sé si alguien estuvo leyendo algo acerca al respecto, o tiene alguna duda en relación a la clase que grabamos, a lo que estuvimos hablando el lunes pasado fue, ¿no? Sí, Sí, el lunes, sí. el lunes pasado. Si alguien quiere preguntar, no hay ningún problema, o sea, se retoma. Acá estamos para seguir despejando dudas, lo que podamos, así que es cuestión de que hablen nomás. Si no tienen dudas, yo no tengo drama, continúo con el texto, así terminamos con eso. Que en realidad está todo muy como articulado, ¿no? Porque vamos a empezar a hablar que esto del deseo, ¿no? Vinculado a la vivencia de satisfacción. Yo diría que para pensar incluso la vivencia de satisfacción y poder ubicarla, para imaginarnos qué sería eso, más allá de poder representarnos la escena, si vamos al modelo de carta 52, a ese esquema de aparato psíquico, al primero, al médico, al fisiológico, vamos a encontrar que la vivencia de satisfacción la podemos encontrar en ese primer punto en donde Freud va a dibujar 2X, y si no me equivoco, una P o 3X, algo así. Ahí podemos pensar que se pone en marcha algo, ¿no? Que va a tener que ser constituido con el tiempo. Y justamente Freud por eso hablaba de que en ese modelo de carta 52, que es algo que él no modificó nunca, él sostuvo hasta en el segundo esquema, que el aparato psíquico se constituye por estratificación sucesiva, o sea, a lo largo del tiempo, donde se van a ir formando diferentes instancias y cada una con sus debidas legalidades, ¿no? Por eso hablábamos antes con Abu el lunes pasado de lo que era la transcripción en las primeras instancias y posteriormente, propio de las exigencias y del apremio de la vida, ¿no?
sabemos que el aparato siempre intentó mantenerse como exento de estímulos, ¿no? Siempre generar descargas y poder economizar esa energía. No vamos a hablar de líbido todavía, vamos a hablar de energía. Y en ese afán de mantenerse exento de estímulo, en un momento el mismo apremio de la vida, las mismas exigencias de la vida, hacen de que eso no pueda suceder. Lo perturban, dice Freud. Hay como una perturbación por el mismo apremio de la vida. Y en esa perturbación podemos pensar también a ese esquema, ¿no? En el aspecto de su traducción, la necesidad de tener que traducir el material némico, esos signos de percepción, bajo otras condiciones. O sea que tiene que haber algo que se pierde. Sobre todo en aquellas huellas o en aquellos signos de percepción, vamos a hablar propiamente con los términos de ese esquema, sobre todo en aquellos signos de percepción de carácter sexual, porque están investidos de un monto de energía que sobrepasa al resto, ¿no? De las percepciones. Digo esto porque es importante pensar el deseo, ¿no? Cómo se empieza a gestar el deseo, porque para empezar el cumplimiento del deseo, hablamos de los sueños, ¿no? En el segundo modelo ya. ¿Qué es lo que sucede en un sueño? Bueno, hay un cumplimiento de deseo. ¿De qué deseo? Y Freud va a decir que son deseos sexuales infantiles reprimidos. Después termina hablando de que también hay sueños que, aún siendo sueños displacenteros, también están dando el cumplimiento de un deseo. Aún así también los sueños punitorios, que él llama, sí, los sueños de culpa, que él llama sueños punitorios. Para imaginarnos qué se puede tratar esto de un sueño punitorio, quizás sea una pesadilla. Por ejemplo, cuando ¿no? uno se despierta aterrado y tiene que prender las luces, no puede seguir durmiendo. Podemos pensar de que ya el yo, como una instancia, ¿no? El yo como una organización constituida, de alguna forma sanciona el sueño. Hay algo que no cumplió los requisitos, no se disfrazó de la forma correspondiente y tuvo acceso, o quizá algo de la conciencia se presentó y vio que lo espantó o la espantó y sanciona el sueño con angustia, lo corta, lo culpa, lo castiga. Entonces por eso pensamos que esos son sueños punitorios o sueños de culpa. Los sueños displacenteros también son un cumplimiento de deseo, va a decir Freud, pero bueno. Lo importante en el punto C, acerca del cumplimiento del deseo, es pensar que es el deseo mismo el que pone en marcha un sueño. Pero sabemos que en el adulto, en nosotros mismos, un simple deseo no tramitado durante el día quizá no bastaría. Freud va a decir, puede que haya sido un deseo no tramitado durante el día, un deseo que fue de alguna forma, que lo tengo acá, a ver, puede haberse excitado durante el día sin haber obtenido su satisfacción. O sea, no fue tramitado. En ese aspecto estamos dentro del campo de lo preconsciente del sujeto. Nacho, No se reprimió. dice Sí. también, puede haber pasado eso, puede pasar, dice en un momento, que fue desestimado. Por ejemplo, voy a algo simple, yo quería comer una hamburguesa, pero de pronto se me hizo tarde para conectarme al grupo de estudio y me la arreglé con unos fideos porque había otra cosa, digo, como que pueden pasar varias cuestiones, eso tiene que ver con lo que dice al principio del texto, de pensar, bueno, por un lado, qué pasa con el deseo y por otro lado, qué lugar tiene lo que vivimos durante el día, digamos. Que eso va también a ser necesario para el sueño. No va a ser la principal fuerza impulsora, que sí lo va a ser el deseo, pero va a ser algo importante. Y el otro día por ahí cerramos el grupo diciendo que un par no estaban, era que, bueno, en este punto, para recordar, digamos, este texto, 1905, interpretación de los sueños, empieza a estudiar por qué soñamos en imágenes. Nosotros dimos 3 puntos. El primero, el olvido de nombre. El segundo, la regresión, donde explica Freud la alucinación. Y el tercero, bueno, acerca del cumplimiento de deseo, donde sí va a ir más a cuál es la fuerza fundamental que tiene el sueño. Y en eso está lo del sueño infantil, que eso lo decíamos la vez pasada. Bueno, un mero cumplimiento de deseo
el niño quiere un juguete, entonces pasa por la juguetería, ve el juguete y va a soñar a la noche que lo va a tener, y ese va a ser el cumplimiento de deseo, que se come un helado, que conoce un superhéroe, una cosa así, digamos, que es un sueño franco, dice Freud, como que algo así impuro, digamos, como así a la luz se puede expresar y no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahí todavía no hay una constitución del aparato psíquico. No hay un esquema armado de inconsciente, preconsciente y conciencia. Entonces, todo lo que después vamos a conocer de cómo funciona el sueño con los mecanismos que Nacho los nombraba la vez pasada, condensación, desplazamiento, cómo soñamos en imágenes, bueno, todo eso no van a ser las reglas que compongan el sueño infantil. Entonces, bueno, tenemos un cumplimiento de deseo simple que sale a la luz, no genera ningún problema. Si lo cumple en el día, capaz que no lo sueña, si se queda con ganas, lo va a soñar. Y eso no pasa en el sueño adulto, digamos, o en el sueño en donde ya hay un aparato psíquico conformado, que más adelante vamos a ver que aparece después de bueno, el ingreso de la cultura, el sepultamiento del complejo de Edipo y todo eso. Sí, hay un ejemplo que pone Freud que para pensar el sueño en el caso de los niños, por ejemplo, que no aparecería desfigurado, ¿no? Porque todavía no tienen las exigencias propias de la cultura, no tiene todavía los procesos o quizá los diques anímicos bien instituidos, ¿no? Que dice, la nena quería ir en el laguito y subirse a un bote, el padre le dijo que no, se puso a llorar, después se le pasó, y después en la noche sueña de que está en un lago con el padre, ¿no? Hay algo de la desfiguración que no aparece en el niño que sí en el adulto. Algo, digo, ¿por qué? Porque algo se termina modificando, o sea, si bien no es una desfiguración real, no es una desfiguración que se pueda que tenga la necesidad de ser interpretada, ¿no? Indagada, algo se pierde. Siempre hay algo que se pierde. Entonces, en esos términos, no es una desfiguración como la del adulto, pero bueno, algo se puede modificar, ¿no? Pero sería así como un sueño más puro, más espontáneo, el del niño en ese caso. En el caso del adulto, los deseos pueden partir desde lo preconsciente, pueden haber sido pensamientos preconscientes, pueden haber sido pensamientos preconscientes y que hayan sido sofocados, que hayan sido impulsados hacia lo inconsciente, o pueden ser pensamientos que directamente partan de lo inconsciente. Para esto, en este sentido, Freud va a hacer la analogía del famoso capitalista y el empresario, ¿no? El capitalista como aquel que pone la fuerza, si no me equivoco, sí, costea el gasto, dice, es el que de alguna forma paga para que eso suceda. Y el empresario pone un poco el empuje, pone la mano de obra y pone la idea también, ¿no? El gasto psíquico, dice Freud. El gasto psíquico, costea el gasto psíquico, pero también puede pasar de que muchas veces el mismo capitalista cumpla la función de empresario. Esto de capitalista tiene que ver con lo inconsciente. Va a sumar otras cuestiones a la posibilidad de poner en marcha un sueño, ¿no? La persona vaya a dormir, bajan las excitaciones cotidianas y el sueño se pone en marcha. Como por ejemplo, la sed, algo actual, la sed, acostarse con sed, acostarse con hambre, acostarse con apetito sexual, con una necesidad, pero ahí también estamos hablando de que estamos en el pensamiento preconsciente. Después uno se queda dormido y eso también ayuda como una fuerza impulsora para que el sueño se ponga en marcha. En el proceso del sueño, obviamente, se va a pensar, va a haber dos mecanismos de pensamiento, se van a poder identificar en el mismo proceso del sueño y en ese mismo esquema que vimos el lunes pasado, los pensamientos primarios que tienden solamente a la satisfacción, que son de carácter infantil, y los pensamientos secundarios, justamente, que tienen que ver con esto de la elaboración y la desfiguración, y todo lo que tiene que suceder para que el sueño pueda alcanzar su cumplimiento, ¿no? Por la vía de la regresión. Entonces, algo que está en el programa
y que justamente está en ese punto donde habla del cumplimiento del deseo, la naturaleza psíquica del desear, seguidito a eso van a encontrar el problema, si no me equivoco, ¿cómo es que dice? A ver, para que busque el programa de la toma mano. Problemas inherentes al principio de realidad. Después van a haber proceso primario y proceso secundario. Pero todo esto, de alguna forma, va de la mano, ¿no? Habla también de ese otro. Digo, para pensar el punto B vinculado al punto A y para dar lugar a ese punto C, que vamos a hablar del proceso primario y secundario y sobre todo las leyes de condensación y desplazamiento, que algo estuvimos diciendo el lunes pasado. Para pensar el desear, para pensar el deseo, no podemos pensarlo sin la existencia de un otro. Freud nos dice desde un principio, y creo que apenas empezaron la materia tienen que haber escuchado de que dijo, no somos sin otro. No somos sin otro. Y hay un otro que es condición para nuestra propia existencia. Hay un otro que va a permitir que seamos sujetos. La misma palabra, sujeto, de algo dice, ¿no? ¿Sujetos a qué? Bueno, estamos sujetos a un otro, estamos sujetos al deseo, quedamos sujetos a eso. Y es ese otro necesario, auxiliador, Freud iba a decir en un momento, tiene que ser hasta enemigo, pero tiene que auxiliar, tiene que venir a cancelar un estímulo, una necesidad primera, y a partir de esa cancelación, de esa necesidad primera, va a quedar asociada una imagen y un recuerdo a una neurona que fue de alguna forma llenada, ¿no? Porque habla de la necesidad de llenar una neurona. A esto hago referencia en relación a la vivencia de satisfacción, lo que Freud va a llamar la vivencia de satisfacción. La vivencia de satisfacción hay que pensarla como un momento, como un momento, como una totalidad, si se quiere, ¿no? Un momento absoluto, donde algo va a pasar y va a poner en marcha justamente esto del deseo. ¿Qué quiere decir? Una vez cancelada esa necesidad primera, una vez llenada esa neurona, una vez satisfecha la necesidad de nutrición, de alimentación, va a intentar la criatura volver a repetir ese momento irrepetible, ese momento irreproducible, ese momento que no tiene posibilidad de volver a vivenciarse tal cual fue la primera vez. La presencia del otro, Freud la va a llamar, la van a poder identificar en los textos como la acción específica. El otro va a ejecutar una acción específica. Y ahí nos vemos en que hay una diferencia, quizá cuantitativa, yo no sabría decirlo eso realmente, pero yo lo pienso en esos términos para entenderlo, cuantitativamente. De otra manera, cualitativamente se me hace muy difícil, pero cuantitativamente me permite pensar de que hay una diferencia entre las sensaciones que produjo la primera experiencia de alimentación, donde la criatura tomó la teta de la madre, y el intento de volver a repetir esa experiencia, o sea, un primer momento y un segundo momento. Ese primer momento y ese segundo momento van a tener una diferencia, porque nunca va a poder ser el mismo, y esa diferencia es lo que Freud va a llamar resto, va a llamar deseo. Algo se va a poner en marcha, que ya no tiene que ver solamente con la necesidad de alimentarse, sino tiene que ver, no tienen la misma carga. No entiendo la pregunta, si serías más precisa, excitatoria. La misma carga. La cuestión es que, o sea, no, por ahí se confunde pensarlo en términos de cantidad, me parece. Nosotros, digo, un bebé nace, ¿no? Nace
me sale la palabra desamparado, pero digo, nace y necesita que un otro auxiliar, dice ahí en el texto, o auxiliador en realidad, venga y le dé desde la alimentación hasta los cuidados y lo que decía Nacho, ¿no? Lo desee y desde eso también pueda, bueno, generar algo que más adelante va a hacer que nosotros deseemos. Pero nosotros necesitamos de un otro para vivir, para cumplir nuestras necesidades básicas de la vida. Entonces, a partir de eso, en la primera vivencia de satisfacción, se puede explicar cómo se genera el deseo o se puede teorizar sobre el deseo, porque la primera vez que el bebé toma del pecho materno, genera una imagen mnémica que antes no estaba en el aparato. Volvamos al esquema, ¿no? Del polo perceptual, polo motor, carga-descarga. Bueno, genera una imagen mnémica que queda fijada. Y a partir de eso se generan las huellas mnémicas sucesivas a esa primer vivencia. ¿Y qué va a pasar? Una vez que eso se genera y queda dentro de lo que después va a ser un aparato, pero bueno, en ese momento pensémoslo en el término del dibujito, digo, para que se entienda, esa primer vivencia de satisfacción no se puede revivir nunca más, porque se perdió. Hay una vez, es la primera vez que ya no vuelve a pasar de la misma manera, entonces va a seguir tomando la teta y va a ser, no sé, con los labios empezar a erogenizar esas zonas y va a querer agarrarle el pecho a la madre, digo, y va a pasar todo eso y en eso va a intentar revivir esa primera sensación, pero no se puede, porque la imagen mnémica ya se produjo y porque detrás de eso dejó sucesivas huellas, entonces todo el tiempo va a tratar de volver a revivirlas como excitando esas huellas. Y se va a generar una excitación, pero no es la misma que la de la primera vez. No sé si se entiende. Yo paso, mientras vos explicás, Nacho, yo paso la definición que está en el diccionario de psicoanálisis, que es esto, pero explicado así con los conceptos para que les quede. Dale. Lo que sí se produce, vamos a plantear que hay tres cosas que pasan. Primero es que se logra producir en ese primer momento la descarga. Se produce una descarga, o sea, se consigue la descarga. Eso que produjo displacer tiene que ver con el estado de necesidad, ¿no? Hay un estado de necesidad displacentero, hay displacer. ¿Cómo se cancela ese estímulo displacentero? A través de la descarga. Vamos a ver posteriormente lo que es el apuntalamiento, etcétera, pero bueno, no importa. Otra cosa que se produce es que esa neurona o varias, de alguna forma, que corresponden al núcleo de esa percepción de objeto, ¿no? Del pecho materno, lo que perciben de ese pecho materno, se van a investir, van a quedar investidas. Entonces, por un lado tenemos la producción de la descarga, por un lado tenemos ya la investidura de esas neuronas sí, y a otros lugares de ese sistema perceptivo, le van a llegar las noticias de eso que pasó. Le van a llegar las noticias de ese acontecimiento. Entonces lo que va a decir Freud es que va a quedar una vía de facilitación para poder intentar repetir esa operación. La vía de facilitación se va a dar entre las imágenes, el recuerdo y la neurona investida. ¿Ok? Entre esos tres aspectos se va a producir una vía de facilitación. Como habla de manto, como habla de investidura, como habla de percepción y de instancia, y de un aparato que se va a ir construyendo en el tiempo, a medida de que se va construyendo en el tiempo, nos vamos alejando cada vez más de ese primer momento. Digo, ¿por qué vivencia de satisfacción? Porque vive, además de haber cancelado y haber generado la descarga producto de una necesidad imperiosa para poder existir y sobrevivir, va a obtener satisfacción, va a tener placer ese cuerpo va a ser erogenizado, por un otro que no solamente lo va a alimentar, sino que lo va a mirar, lo va a tocar, le va a hablar, le va a decir lo hermoso, lo hermosa que es, lo hermose, no sé,
Lo va a libidinizar. Esa es la palabra correcta, que vamos a empezar a usar más adelante, no por ahora, no me quiero precipitar. Ahí Agus pasó la definición de deseo, según el diccionario, ¿no? Según el diccionario, ¿qué diccionario tenés, Agus? ¿El de la Planche y Pontalis o...? Sí, ese? el de la plancha. Eso es lo que sucede, digo, en la vivencia de satisfacción. Pensarla como un momento, ¿no? Un momento que nunca más se va a volver a poder repetir, que lo pasamos todos, que por eso todos somos sujetos de deseo, estamos sujetos al mismo tiempo al deseo, por eso todos soñamos, etc. Y que no puede pasar sin el auxilio y sin la acción específica de un otro. Eso es clave, es fundamental que lo sepan. La cancelación del estímulo interno del bebé que rompe en llanto tiene que ser auxiliada por un otro. Sin un otro se muere. No importa si es la madre acá, no importa si es la madre, puede ser un vecino, puede ser un bombero que pasó y escuchó que en un contenedor había un bebé llorando porque lo tiraron a la basura, porque no estamos hablando acá de instinto, estamos hablando de otra cosa, de una función. Acá desde el psicoanálisis hablamos de funciones. El bombero lo rescata y de repente lo agarra el cuerpo de bombero, lo agarran entre varios y le dan la mamadera, le dan leche. Viene una madre que puede extraerse y de repente puede alimentar a alguien que no es su hijo y cumplir la función materna, digo. Estamos hablando en términos de funciones y esa función va a dejar huellas, esa función va a permitir, primero, de que sobreviva esa criatura, pero que al mismo tiempo pueda empezar a desear y pueda empezar a demandar. ¿Cómo lo demanda? ¿Cómo lo pide? Bueno, a través de la vía alucinatoria. Obviamente, cuando llora y rompe en llanto y quiere la teta, la está alucinando a la teta. Quizá esto le permita pensar por qué cuando soñamos tiene este carácter tan alucinatorio, ¿no? Y otra vez pensar al deseo, lo que dije la otra vez, que esto no lo van a ver este año, pero no importa, pensar al deseo que va en contra del tiempo. El tiempo siempre va hacia adelante, pero el deseo va hacia atrás, porque el deseo siempre intenta recuperar algo que es imposible. No hay algo que no hagamos en nuestra vida todos los días que no sea ese intento, sin darnos cuenta. Nacho, agrego algo acá que bueno, señala, ¿no? Esto de la diferencia entre deseo y necesidad, que después también lo profundiza el texto y por ahí para entender, porque objetivamente nacemos con la necesidad de alimentación y eso a partir de la primera vivencia de satisfacción, Freud va a decir, bueno, hablamos de pulsiones después, un poquito más adelante vamos a ver pulsiones, creo que ya es el próximo punto, y vamos a ver que hay pulsiones sexuales, que hay pulsiones de vida, bueno, él después las va a complejizar y las va aún más a hacer más complejas, pero en eso, digamos, hay pulsiones que tienen que ver con la autoconservación, que podríamos pensarla como dentro de la necesidad de alimentación, y que apuntalándose, dice, partiendo de eso, van a surgir las sexuales, entonces podemos pensarlo en este momento sin ver pulsiones, que es, bueno, la necesidad y que a partir de eso, apuntalándose, surge el deseo. ¿Y que tiene que ver con, digo, esto que Nacho dice de lo alucinar? También tiene que ver con la fantasía, porque ya no se puede volver, como no se puede volver a ese momento, hay que fantasearlo. Acá esto lo paso ahora, pero también dice el diccionario, ¿viste? Que lo saca de este texto, el deseo nace de la separación entre necesidad y demanda. O sea, hay una necesidad y le demandamos a un otro, con el llanto, por ejemplo, que la venga a suplir esa necesidad. Por supuesto que tiene que haber alguien que la supla de cierta manera, porque no es lo mismo darle la teta a un bebé y acariciarlo y hacer un contacto que hacer así y no mirarlo, que mandar una niñera que lo haga, o que, digo,
también hablando de funciones, ¿no? O que, bueno, no lo haga nadie durante un par de días, o que se tenga que hacer en neo, como en el caso de algunos bebés que nacen prematuros. Bueno, digo, todo eso va marcando y dice, el deseo es irreductible a la necesidad, no se puede reducir nunca, no se puede poner en el mismo lugar equivalente a la necesidad, puesto que su origen no es en relación a un objeto real, no es el deseo porque necesito la leche para vivir, digamos, ¿no? Es independiente del sujeto, sino que tiene que ver con la fantasía, dice. Y también es irreductible a la demanda, no se puede comparar con lo que demandamos, por cuanto intenta imponerse sin tener en cuenta ni el lenguaje ni el otro, sino que es la necesidad de imponerse para revivir esa primera satisfacción que no se vuelve a revivir nunca. Que ya está, ya Estamos se hablando de vivió. un cuerpo que está en pleno proceso de narcisación, está en pleno proceso de erogenización y que incluso en el texto de introducción al narcisismo, que vamos a ir más adelante, en unos días quizás lleguemos a ese texto porque veo que en el programa está, introducción al narcisismo. De todas formas, no sé si preguntan mucho sobre ese texto, pero bueno, es importante pensar esto de la pulsión de autoconservación, que estamos hablando en términos de necesidad y de nutrición, lo que decía August, y las pulsiones sexuales. Las pulsiones sexuales que en una primera instancia Freud en ese texto dice son difíciles de diferenciar porque ambas se encuentran juntas. No se pueden ver. Y en ese texto él las va a poder diferenciar. De hecho, va a escribir ese texto por la misma necesidad de mantener la pulsión de necesidad y la pulsión sexual, o sea, la de autoconservación y las sexuales, diferenciadas para poder seguir explicando lo que él venía elaborando sobre las tres estructuras que, bueno, por el momento vamos a ver que son la neurosis, la psicosis y las perversiones. Sí, mucho más lo vamos a ver qué es esto de la pulsión, ¿no? Porque si hablamos de una necesidad, hablamos de que hay una fuente, hablamos de que parte de un estímulo de órgano, ¿no? Es una fuerza que empuja, y en ese término hablamos de pulsión, ¿no? Algo que empuja. Es un término que Freud que lo tomó prestado de alguna forma y lo trajo a la metapsicología para poder explicar un concepto bastante, a veces difícil de entender, ¿no? Así como el aparato anímico, que no se puede localizar, pero que le va a ser útil a él para poder explicar el vínculo que hay entre lo corporal y lo anímico, ¿no? Cuando hablamos de lo anímico, empezamos a pensar quizá en este aparato psíquico que venimos explicando, en el deseo, y cómo esa necesidad de órgano puede alcanzar una representación en términos de aparato anímico en el psiquismo y generar una demanda. Pero bueno, de a poco. Por el momento, vivencia de satisfacción es eso. Es un texto corto ya de por sí en Freud. No es de los más largos, ni siquiera es de los más complejos. Quería agregar algo. A veces no solamente es todo, cuando el bebé rompe en llanto, no solamente está queriendo sí o sí repetir, porque antes dije eso, no sí o sí está queriendo repetir lo que vivió en ese primer momento de la teta, ni quizás se levante y tenga hambre. Y una madre o un padre cuando escucha a la criatura que está llorando, lo primero que atina es muchas veces a alimentarlo, porque dice, tiene hambre, llora porque tiene hambre. Entonces se acerca y lo alimentan, cancelan ese estímulo. Y la criatura deja de llorar, entonces dice, sí, tenía hambre, lloraba, le dimos la leche y ya está, no llora más. Y sin embargo, capaz que estaba llorando porque tenía en su imagen una escena terrorífica que estaba revivenciando, ¿no? Pues de manera alucinatoria, que estaba fantaseando. Y muchas veces el no poder entender el lenguaje infantil hace de que a través
de esa escena terrorífica que está viviendo la criatura, la madre forzándolo a que tome la teta o el padre forzándolo a que se alimente, le deja una huella vinculada en el alimento y al terror. Ahí también se producen facilitaciones y ahí también se producen asociaciones. Después nos preguntamos, obviamente, qué es lo que pasa con alguien que rechaza el alimento, ¿no? Y está a punto de morirse. Bueno, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Digo este ejemplo porque cuando hablamos de vivencia de satisfacción, del esquema de carta 52, de la interpretación de los sueños, parecería que todo se cierra ahí y digo, quedémonos por el momento en la incertidumbre. Uno va intentando entender todo esto. Sé que es complejo, quizá muchos no escucharon nunca de esto nada, otros algo deben haber escuchado, pero vayamos acompañando la lectura a poco con la incertidumbre que eso merece, para poder darnos el permiso de soltar algunos conceptos tan rígidos como los que estamos tocando ahora, para más adelante empezar a pensar en otras posibilidades de satisfacción, de deseo, en otras formas de explicar lo anímico, de explicar las estructuras, de explicar los procesos de represión, la necesidad de que el proceso de represión opere, porque por el momento estamos hablando de represión y suena como algo, ¿no?, patológico. Hasta el momento en la Carta 52 hablamos de represión y hablamos de una defensa patológica. Entonces digo, vamos a permitirnos tener esa incertidumbre de no saber, para intentar, cuando terminemos el recorrido del programa, quizá algo entender. Que obviamente el año que viene lo van a tener que volver a soltar, y esto es así. Por eso los invito a que acepten la incertidumbre y que no los angustie, digo, porque se lo dije el primer día, no van a llegar a rendir sin la incertidumbre que asfixia por momentos, ¿viste? A nadie le gusta ir a rendir sabiendo de que no sabe, pero hay que ir a rendir en esas condiciones y se puede rendir bien, digo. Es una materia larga, es una materia linda, a algunos les gusta más, les va a gustar menos, a otros, pero me fui de tema, no sé por qué, a mí me encanta, me apasiona. Che, en este punto también está lo que es los dos principios del acaecer psíquico. En este mismo punto es 1911, esto ya, o sea, pensemos que de interpretación de 1905 pasamos a 1911, donde después viene la represión. Porque, por lo menos a mi entender, ¿no?, es importante este texto que por ahí no se da tanto. Yo cuando la cursé en su momento no lo dimos mucho. Había textos como la represión o el narcisismo, todo eso lo daba en el práctico, en el teórico, en el seminario, si iba a una consulta también lo daba, o sea, en todos lados, y otros textos pasaban un poco más desapercibidos, pero me parece que es importante porque permite entender cuáles son estas leyes de funcionamiento del inconsciente y de lo que es preconsciente conciencia. Y por ahí nada, lo das así y después quizá para entender toda la materia hay que poder estructurar y decir, bueno, ¿dónde está el proceso primario? ¿Dónde ubicamos el proceso secundario? Bueno, ¿qué pasa con el principio de realidad? ¿Qué pasa con el principio de placer? Está bueno por ahí darle un recorrido cortito a eso para después entender la represión, porque después ya de eso, todo lo que es pulsiones, represión y todo es como muy metapsicológico, que era esto que charlábamos en el primer grupito de estudio. Bueno, todo en relación a lugares, en relación al recorrido de la energía, en relación a qué representa desde lo conceptual, qué pasa en el inconsciente, qué pasa en el preconsciente, bueno. Los dos principios del acaecer psíquico, ¿querés que lo arranquemos ahora? ¿Quieren que lo demos ahora? ¿Tienen alguna duda? ¿Leyeron algo? ¿Saben a qué hacemos referencia con eso?
¿Alguien? No tengan miedo, digan cualquier cosa, total. Estamos todos para decir un poco a veces cualquier cosa. Vamos a permitirnos eso. A mí me interesa que aparezca la pregunta, porque la pregunta, por lo menos, siempre con Abu decimos, bueno, vamos a escucharlos a ellos, a ver qué es lo que necesitan, qué es lo que, por dónde van, cuáles son las inquietudes, qué es lo que no pueden, con qué se les está complicando más, a ver, para que nosotros seamos útiles y funcionales a eso, estamos para ayudarlos. A mí particularmente me interesa que aparezca la pregunta por el hecho de que me da un indicio o nos dice que algo se está uniendo, algo se está intentando enlazar, ¿no? Y eso está bueno. Así que si tienen cualquier cosa para preguntar, lo que se les ocurra, háganlo sin vergüenza. Porque me da cosa ser verticalista, digo, en esto de transmitirle los textos de Freud. Freud dice. Está bueno charlarlo, hablarlo y discutirlo, porque incluso hasta puede no estar de acuerdo con todo lo que Freud está escribiendo y todo lo que Freud elaboró, y a mí me pasa también. Soy apasionado del psicoanálisis, pero creo que hay muchas cosas que tienen que ser repensadas, obviamente. Para eso estamos. Ese texto de los dos principios del acaecer psíquico es un texto de 1911. Estamos hablando ya que hay una elaboración bastante freudiana, ¿no? Desde 1900, la interpretación de los sueños, veníamos desde evidencia de satisfacción, veníamos hablando de 1896, carta 52, y acá estamos hablando de dos conceptos fundamentales, pero ya en 1911, o sea, dimos un salto enorme, ¿no? A 1911. Que después vamos a ver qué hay en el medio, no se preocupen, nada va a quedar lagunoso en ese sentido. Pero los dos principios del acaecer psíquico tienen que ver con esto del principio de realidad y el principio de placer. ¿A qué responde el principio de realidad y a qué responde el principio de placer? Pensándolo en términos anímicos, ¿no? Del aparato anímico. Cuando hablamos del principio de placer, sabemos que el objetivo, el afán de nuestro aparato anímico es mantenerse exento de estímulos, como lo dijimos antes. O sea, la ganancia de placer, evitar displacer para obtener placer. El mismo apremio de la vida, no sé si llamarlo apremio, digo, las mismas exigencias. El principio de realidad es la entrada a la cultura, sí, Au. Sí, o sea que estás en lo cierto, chaparrón, dice el Chavo, que me gusta mucho. Tiene que ver con la entrada en la cultura. Está buena esa pregunta y es acertada. Tiene que ver con la entrada en la cultura, porque justamente por el principio de realidad es que el principio de placer va a tener que, para obtener placer, empezar a dar ciertos rodeos, ¿no? Empezar a dar vueltas. Vamos a pensar en ejemplos, que por ahí sirve más que tanta teoría. Vamos a pensar en un ejemplo, a ver. El nene llama a la madre y viene volando. La madre escucha que la criatura está llorando y sale volando y le da la teta, lo acaricia, lo hace dormir. Está enseguida, no demora ni un minuto. Y a la criatura no le importa si la madre estaba tomando la sopa y se lo enfría. No le importa nada. Está llorando, quiere alimentarse o tiene miedo, lo que sea. Mamá, vení ya. Y mamá va volando. No pierde el tiempo. Pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años.
La criatura de repente llora o tiene ganas de comer algo y de la pieza grita, mamá, vení. Mamá no viene tan rápido como antes. Mamá ahora demora 10 minutos y capaz que desde la cocina le dice, estoy ocupada, ahora voy, espérame. Aprende a esperar. Espera, lo acepta. Viene la madre, le trae la sopa que estaba pidiendo, pero le dice, ¿me das la sopa? Y la madre le termina dando quizá la sopa en cucharita. O sea, algo perdió, pero aún así siempre se afana, ¿no? Por intentar conseguir eso que en un principio estaba buscando, ¿no? O sea, de alguna forma eso persiste. Pero el principio de placer, si bien busca evitar el displacer para ganar constantemente placer, cuando algo se presenta como displacentero, apela a la represión. Volvemos de nuevo acá a pensar ese esquema de la carta 52, ¿no? Esa defensa que se pone como una defensa patológica, dice Freud. Y el principio de realidad, sí, responde a las exigencias culturales y está vinculado a los procesos de pensamiento que Freud va a decir son procesos de pensamiento secundarios. Ese principio de realidad y los procesos de pensamiento secundarios, como dijimos antes, en el punto C de la naturaleza psíquica del desear, creo que era el texto. Interpretación. Interpretación de los sueños. Punto C, naturaleza psíquica del desear, si no me equivoco. Sí, me parece que sí. Perdón, punto C, acerca del cumplimiento del deseo. Me perdí, ¿qué estaba diciendo? De principio de realidad. El principio de realidad tiene que ver con el proceso secundario. Exactamente, que podemos identificar en el soñante. Cuando está soñando, ese proceso de desfiguración responde al proceso secundario de pensamiento. ¿Por qué? Porque responde a las condiciones y a las exigencias de lo que dice August, que tiene que ver con el ingreso y la existencia a la cultura. El pertenecer a la cultura. El haber ya de alguna forma experimentado el proceso de represión, quizá pensando también la instauración de algunos diques anímicos. Cuando hablo de diques anímicos tienen que ver con puntos que van a constituir, quizá, a ver, para imaginar... Son la moral, el asco y la vergüenza, son los Exacto. tres diques que una vez que se sepulta el complejo de Edipo y se estructura el aparato psíquico y todo, empiezan a funcionar. Entonces el niño a los 3 años está en una playa, se baja el calzoncillo y mea en el mar y no le importa nada. Y capaz que a partir de los 7, tiro años así que no son tan específicos, ¿no? Pero digo como para tirar un ejemplo, capaz que a los 7 le dicen a la mamá, che mami, tapame que hago pie en la columna, ¿entendés? O no quiere y se quiere aguantar hasta el baño. Bueno, ahí hay una cuestión de la vergüenza. O algo que le da asco, que antes no le daba y ahora, ay, qué asco. Qué sé yo, capaz que en el jardín andaba y se bajaba el pantalón y mostraba el pito y lo estaba ahí conociendo y después eso le da un poco... ¿Quién tiene acá un hermanito menor? ¿Hay alguien que tenga un hermanito menor? De 8 años, 7, 6, 9. Un primito. Yo de 9. Ahí está. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Ane. Ane. El nene que cuido tiene 7, dice Agu, bueno, tenemos uno de 9 y uno de 7. Hagan una cosa, pregúntenle si tiene novia. Y fíjense cómo reacciona. Igual siento que mi hermanita, o bueno, es por la generación también, está mucho más avanzada, porque mi hermanita me habla de la homosexualidad y de todo, y que tiene compañeras que ya se están definiendo en su orientación y esas cosas. Pero mi hermanita igual también se crió entre todos grandes. Tipo, no tiene ningún hermanito más chiquito. Nosotros somos todos de 20 años, sus hermanos. Bueno, todo tiene que ver. Por eso digo que estos conceptos no los podemos pensar como rígidos. Y de hecho, cuando Agu dijo recién, por ejemplo, el nene que tiene 3 años o que tiene 7 y decía, digo tiempos así por decir, tiene que ver con esto de que
en psicoanálisis, en la práctica analítica y en la metapsicología, nunca pensamos en tiempos cronológicos, ¿no? No se piensan en tiempos cronológicos, sino que son tiempos lógicos, porque pensar en tiempos cronológicos mataría la singularidad de cada sujeto. Y eso Porque es... no es una cuestión evolutiva tampoco, no se puede pensar en Exacto. términos de evolución. Exacto. Matar la singularidad de cada sujeto y matar la lógica del tiempo de cada sujeto, para mí es gravísimo de un practicante de análisis o de un futuro analista. Pero también es importante una cierta generalización, ¿o no? Como para aprender ciertos conceptos, digo, obviamente que Sí, cada uno tiene la singularidad, pero... Seguro, seguro. Julieta estaba hablando, ¿no? Julieta. Ane. Ah, no, porque vi que acá abajo no sé, mi compu debe ser. Sí, no, de verdad, es así. De hecho, estamos en eso. Estamos intentando generalizar, teorizar para poder darnos lugares para pensar la singularidad. Por eso decía esto de la incertidumbre, de la rigidez de los conceptos, de hecho, aprender a convivir con eso. para dar un ejemplo, digo, si bien no podemos focalizar en una cuestión de años después, si nosotros pensamos que a los 14 años una persona estaría atravesando un complejo de Edipo, digo, estamos hablando de otra estructura, entonces sí hay algunas cuestiones que en relación a la teoría del psicoanálisis, que no es la misma que otras teorías, que otra, no sé, desarrollo de la psicología y demás, pero cómo lo piensa el psicoanálisis, sí, hay alguna, en general, digamos, esto de las generalidades, hay algunas etapas que se dan en ciertos años, sería. Hablando de esto de la vergüenza, me acuerdo que cuando era un poquito más chica mi hermana veía ponerle un beso en la tele o alguien chapándose y como que decía, ay no, qué asco, saquen eso, o cosas así, como eso de que no sé si era para con nosotros que se mostraba así o realmente le da vergüenza, pero como que era una sensación rara para ella. Justamente es eso lo que estábamos hablando de los diques anímicos. Yo digo, por ahí para pensar los diques anímicos, a mí me servía pensarlo, me sirve pensarlo como algo que bordearía el aparato anímico, ¿no? Como que de alguna forma garantizaría la constitución, ¿no? La estructura, porque en esos términos hablamos de estructura. Después vemos qué tipo de estructura es. Aquellos que tienen más vergüenza, menos vergüenza, aquellos que tienen moral, aquellos que no, porque eso tiene que ver también, es lo que decía Abu, obviamente que hay que teorizar, hay que poder generalizar para pensar, porque si un niño tiene 8 años y no hace otra cosa que intentar levantarle la pollera a la compañera del jardín y la señora lo reta y a él no le importa, lo sigue haciendo, hay que empezar a poner el ojo y hay que ver ahí qué está pasando. En ese sentido, digo, cuando hablaba de no matar las singularidades para permitirnos pensar y que algo nos haga ruido, ¿no? Pero que tiene que ver con un proceso único, y con una constitución. Cada aparato anímico es único, singular, y hay tantas estructuras, digo, en realidad hay tantos aparatos anímicos como sujetos habitaron en el mundo, o sea, es así. El lunes que viene vamos a profundizar un poco más en esto de los principios del acaecer psíquico, porque es un texto que también empieza a dar lugar a las fantasías, empieza a hablar de pulsiones sexuales, la frustración, el escenario de la madre. Me parece que es un texto pivote que puede ser interesante para que nos lleve después a pensar lo que resta de esa unidad, que es larguita y es creo que la más complicada. Así que yo por lo menos los invito a que intenten, aunque sea leerlo, viste, por arriba, ese texto de 1911, los 2 principios del acaecer psíquico. El que no lo tiene el texto, el que no tiene acceso al material, lo que sea, que nos avise, nosotros se los pasamos, lo buscamos en PDF, Sí, o de sea, lo hecho encontramos. yo pasé ahí el material digitalizado de todo el año, pero creo que lo pasé el primer grupo, lo podemos volver a pasar para los que se sumaron
que varios se sumaron en estos días, de última. Claro. Más que nada así para que podamos pensar en ejemplos y discutir esto que trae Aneley, de la hermanita, y que nos haga pensar y preguntarnos cosas. Me parece que la mejor manera de poder, incluso la mejor manera de poder llegar a rendir es esa, es preguntarse cosas, plantearse, imaginarse y pensar en ejemplos, pensar en imagen. Porque si no se hace difícil, sé que es complicado, nos pasó a todos y bueno, eso. Le da vergüenza y me dicen que le dan asco las nenas. Me tengo que ir a entrenar, pero gracias a los dos, súper claro todo. Bueno, de nada. Bueno, estamos, Nacho. Si no hay ninguna pregunta más de esto, última, la próxima profundizamos partimos de este texto ya de los dos principios y vamos pensando qué es principio de placer, qué es principio de realidad, qué es proceso primario, secundario. Tiene que ver con cosas que venimos nombrando, condensación, desplazamiento, censura, bueno, lo que es el mundo exterior, lo que es el yo, bueno, todo eso me parece que va como enlazándose un poco. Si quieren ir por otro texto, claro, basta con que lo digan ahora. O en el no hay ningún grupo, problema. de última que lo pongan en el grupo, O en el si grupo. no. Che, no, capaz que, no sé si a alguno le dieron algún trabajo, pero mira, me dieron un trabajo y estoy medio trabada con este texto, bueno, lo vemos, obvio. Sí, por el momento dejamos este texto para la que viene, para trabajar. Si a alguien le surge o quieren trabajar otra cosa, lo dicen y vamos por ahí, por donde ustedes quieran. Así que, tranca palanca, dijo un filósofo ebrio,